Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Las madrileñas. Yo le prometí... Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés. Le prometí al doctor José Manuel Trinidad... Claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillos de Jerez. En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad. Y la que hoy que teníamos Revélate contra el dolor, le iba a poner un chotis, le iba a poner algo madrileño, como es el Día de la Comunidad. Ya saben que ustedes que yo cumplo las promesas, doctor. Mira. Madrid, pedazo de la España en que nací. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Jaime. Faltaba el choti en nuestro repertorio. Hombre, por favor, ya hemos... No lo habíamos tenido en los programas previos. No, hombre, ya hemos pasado por los corridos mexicanos y ahora pues estamos con algo más propio, ¿no? Hombre, muy castizo. Hombre, por Muy favor. bien. Se piensa mucho en ti. Pero que habrá gente que nos escucha desde fuera de las fronteras, porque hay gaditanos fuera, hay unos cuantos que están hoy de libre, no como nosotros, pero bueno, que están haciendo, están disfrutando del día. Esto es Revélate contra el dolor, el espacio con el Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad, en el que hacemos radio de servicio. Y ya saben que estamos en esta nueva temporada hablando de personajes que han sufrido y personajes que han dado pues y han hablado sobre dolor en su historia. Hoy hablamos de Gloria Steinem. ¿Quién es Gloria Steinem, doctor? Pues sí, nos hemos ido a un personaje que va a ser desconocido para la gran mayoría de oyentes, pero que es un personaje muy interesante. Jaime nació en 1934, hoy tiene 90 años y ha sido una periodista que pasó por la revista Esquire. Ella trabajó y fundó una revista feminista y fue pionera abordando todos estos temas de igualdad de género con mucha valentía, porque estamos hablando de los años 60-70. Ha llegado a recibir el premio Princesa de Asturias en 2021 en Humanidades y Comunicación, y es además un personaje muy interesante porque se habla de que estuvo en Alemania y fue agente de la CIA. Uno de sus trabajos también más destacado, uno de los primeros trabajos de documentación como periodista, fue haciéndose pasar por una chica Playboy, criticando la explotación de la mujer en todos los clubes Playboy. Entonces, la verdad es que un personaje muy interesante, y dentro del tema del dolor, pues ella sufrió un cáncer de mama, pero también sufrió una neuralgia del trigémino y no ha tenido problema en confesarlo y hablar sobre ello. Aquí hemos hablado de esa dolencia, es una de las peores que existen. Ha hablado ella largamente sobre esa enfermedad. Yo creo que es parte también de lo que hacemos en la radio y lo que hace gente como Gloria Steinem, que es hablar de la enfermedad sin ningún tipo de tabú. Claro, eso es muy importante, Jaime, y ella ya en 1995 pues habló extensamente en una entrevista sobre los síntomas que ella tenía, que lo describía como un dolor insoportable, parecido al el peor dolor de dientes que podamos imaginar, que siempre lo imaginamos como un dolor muy, muy invalidante, pero que aparece de forma repentina ante cualquier actividad cotidiana como cepillarse los dientes, hablar incluso o comer, lo cual hace que tiendan a conductas evitativas con este tipo de cosas. Los analgésicos convencionales, ya decía, que no le servían para nada, tipo de paracetamol, tramadol, incluso opiáceos no le servían para nada. Y ella también señaló una cuestión de desafío, tanto en Estados Unidos, que era donde ella vive, tanto desafío económico del coste de la enfermedad, como de acceso. En aquellos años era como una enfermedad desconocida y no encontraba un médico
que supiera darle un tratamiento acorde. Y mira que no estamos hablando de hace muchísimos años, sino que estamos hablando de 1995. De hecho, ella decía que había muchas personas con pocos recursos que terminaban, como no sabían de dónde venía el dolor, pues quitándose toda la dentadura y con extracción de todos los dientes, y continuaban con el mismo dolor. Por tanto, oye, entrevistas como esta y en personajes de su categoría, pues es importante para, como tú bien has dicho, visibilizar este tipo de enfermedades tan severas. Ella, Gloria Steinem, fue premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 2021. Socorro Suárez Lafuente, who nominated me. Que la escuchamos en ese discurso que dio en la entrega de ese galardón, y ella siempre ha sido bandera de eso, de la transparencia, de hablar de todos los temas sin ningún tipo de tabú ni ningún tipo de barrera. Lo hacía con el feminismo, lo hacía también con su propia enfermedad. Una enfermedad, doctor, que ha cambiado mucho, ¿verdad?, la forma de tratarla. Sí, mira, los primeros datos que tenemos de esta enfermedad se remonta al primer siglo después de Cristo, que es cuando se define este posible dolor en la cara. Luego se pasa a una época en la Edad Media, en el Renacimiento, en el que se dice, por ejemplo, que Felipe II tuvo posiblemente una neuralgia de trigémino, pero no estaba definido esta patología. Y luego ya en el siglo XVII, XVIII se le nombra como tic doloroso, y ya se empieza a visibilizar un poco esta enfermedad. Claro, en aquella época, ¿cómo se trataba? Pues en la Edad Media y tal, pues con sangrías, con uso de hierbas medicinales, el láudano, que era una solución que se sacaba de opio y que tenía efectos analgésicos, o se producían quemaduras en la cara, cambios de dieta, pero es ya hasta el siglo XIX-XX cuando se empiezan ya a tener nuevas terapias. Y en la época de Gloria Steinem, pues ya sí había, por ejemplo, el Tegretol. El Tegretol, la carbamazepina, llega a España, es un fármaco que llega a España en 1971 y es la primera línea de tratamiento de esta enfermedad. No solamente Gloria Steinem sufre de esto, sino también Morata, el jugador del Atlético de Madrid, que no pudo jugar contra el Alavés por una crisis precisamente de neuralgia del trigémino. ¿Cómo se puede afrontar el tratamiento hoy en día? ¿Cómo una unidad del dolor podía tratar a un deportista de alto nivel como este? Es muy importante, Jaime, que además, oye, que alguien como Morata, ¿no?, pues lo diga. Oye, no he podido ir a jugar porque me ha dado esto, porque visibiliza a muchos pacientes que ocultan esta enfermedad. Y hoy en día, pues mira, desde los fármacos que hemos dicho, el Tegretol, que es la primera línea de tratamiento que hay que usar, ya ahí se controlan muchísimos pacientes que únicamente con esta medicación lo controlan. Pero luego tenemos distintas opciones. En personas mayores, por ejemplo, fíjate que la toxina botulínica, el Botox que lo tenemos como para medicina estética, tiene mucha utilidad en determinadas neuralgias del trigémino muy focalizadas y puede ser útil. Pero luego la radiofrecuencia del ganglio de Gasser, que es meternos con anestesia local con una agujita hasta un agujerito que hay en la base del cráneo, entrar en el cerebro y quemar ese origen del nervio trigémino, que es el que recoge el dolor de toda la cara. Esa cirugía, que podemos tardar media hora en realizarla en las unidades del dolor, puede resolver hasta un 90%. Es que tenemos un 90% de eficacia. Eso no lo podemos decir con muchos tratamientos. Entonces, fíjate el tipo de tratamiento que podemos hacer en unidad del dolor. Luego, cuando esto falla, tenemos también la cirugía que hacen nuestros compañeros neurocirujanos, que ya es abriendo el cráneo y llegando exactamente hasta el ganglio, o con radioterapia. Entonces, bueno, tenemos hoy en día, fíjate, un abanico muy extenso, desde los fármacos iniciales que pueden controlar a muchos pacientes, a la radiofrecuencia del ganglio de Gasser, que yo creo que es una herramienta interesantísima por la baja tasa de complicaciones que tiene hoy en día y la altísima efectividad. Entonces, bueno, animar a Morata que puede, yo creo que puede controlarse con fármacos, y si no, pues hoy en día tenemos, gracias al avance de la ciencia, muchísimas terapias que pueden resolver una de las enfermedades más horribles en dolor que tenemos. Que seguramente los estará escuchando en estos momentos. ¿Cómo son de accesibles esos tratamientos, doctor, para los pacientes? Pues mira, Jaime, lo primero es lo que estamos haciendo hoy.
que yo soy muy defensor de este programa, de Revélate contra el dolor, que es visibilizar y que cuando la gente tenga este tipo de dolores piense que realmente hay terapias, porque muchas veces van a muchas consultas médicas en las que no se le ofrece este tipo de tratamiento, muchas veces por desconocimiento. Entonces, la accesibilidad en un sistema como el que tenemos hoy en día pues puede ser muy grande para este tipo de pacientes. Pero luego, muy, muy importante esa primera consulta por la que siempre abogamos, en la que hay que explorar, hay que estudiar al paciente, porque no todos los dolores de la cara son una neuralgia del trigémino. Hay, normalmente es un dolor que da en una mitad de la cara, en una rama concreta, o bien hacia la mandíbula inferior o hacia el maxilar superior o hacia el ojo, y que hay que definir que realmente sea susceptible de hacer este tipo de tratamiento, porque luego hay migrañas que se pueden confundir con este tipo de dolores y no se parecen en nada. Una migraña es un dolor más crónico y una neuralgia del trigémino es lo que estamos contando, que estoy hablando y de repente me da un dolor muy fuerte, muy incapacitante durante unos segundos y desaparece. Entonces, ese primero pensar en ir a la unidad del dolor, en ir al neurólogo también, que nos mandan muchos pacientes con este tipo de dolores, y luego esa primera visita en la que tenemos que diferenciar que realmente dentro de toda la patología de dolores faciales estemos ante esta neuralgia del trigémino que hoy en día pues conocemos muy bien. Bueno, esto es parte de este programa que les contamos aquí en este Revélate contra el dolor. Hoy hablamos de la neuralgia del trigémino. Para tratarse correctamente es muy simple, dejarse aconsejar por profesionales como los que hay en el Instituto contra el Dolor Dr. Trinidad, en el Hospital HLA Santa Isabel en Sevilla, en el Centro Médico Quirúrgico HLA Ramón y Cajal en Sevilla, en el Centro Médico HLA La Salud de Jerez y en el Puerta del Sur y Clínica Serman de Jerez de la Frontera. Esto es cocidito madrileño. Esto que usted se metía ahora mismo, ¿no, doctor? Entre pecho y espalda. Ya mismo, déjame 2 horitas, un buen potaje. Bueno, la verdad que sí. Además, no está haciendo calorcito en exceso, así que se puede hacer. No, todavía entra. Estamos en tiempo de puchero, ¿no? En tiempo de cocidito. Todavía. Doctor Trinidad, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Jaime. Cocidito madrileño, picando en la guardería, que me huele a hierba buena y a verbena en la vigilia. 12:55. En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. ¿Estás en edad de jubilación y tienes vivienda propia? ¿Te gustaría aumentar tus ingresos sin tener que venderla? Monetiza tu casa vendiendo solo la nuda propiedad y vive en ella para siempre.